Bueno gente, hoy vamos a comparar estos dos mouse. Por un lado tenemos el Logitech G203 y por el otro lado el Logitech G402. Yo utilizo el G203, pero me prestaron por una semana el G402 y como hoy es el último día que lo voy a tener, me pareció buena idea hacer la comparación. Ya después de un periodo largo de utilización me he adaptado y he podido ver sus ventajas y desventajas. En primera instancia lo que más resalta es el tamaño. Ambos están conectados y este es el color del RGB que tienen por defecto. Empecemos hablando sobre el G203. Este es un mouse gamer de la marca Logitech que salió en el 2020. Como pueden ver es bastante pequeño, literalmente cabe en mi palma. Pesa alrededor de unos 85 gramos, cuenta con 6 botones, un sensor óptico LightSync, cuenta con un máximo de hasta 8000 dpi y lo que más caracteriza este mouse, la franja RGB igual que el logotipo de la empresa, que se puede personalizar desde el software de Logitech. Entre los mouse de Logitech este vendría siendo el más sencillo, el más básico y el más económico. No obstante, me parece que eso no le resta punto. Su calidad de construcción y su duración de vida son bastante buenos, al igual que su uso. Es bastante cómodo y a mi parecer este es el mouse por excelencia para iniciar en el mundo gaming. Por otro lado tenemos el Logitech G402. Este mouse lleva bastantes años en el mercado, salió en el 2014, o sea que el G203 es posterior al G402. Aún así se ha mantenido vigente en el tiempo gracias a su excelente material de construcción. Este mouse cuenta con un sensor Delta 0 de hasta 4000 pulgadas por segundo. Su peso es de 144 gramos, lo cual lo hace bastante pesado y bastante cómodo a la hora de moverlo. El G402 cuenta con dos botones más adicionales que están justamente acá en la parte de frente, que no son los del costado. Estos vendrían siendo para regular el DPI. Eso hace que este mouse cuente con 8 botones totalmente configurables desde el software de Logitech. A primera vista la mayor diferencia estaría en el RGB, ya que acá solo contamos con el logotipo de la marca, que solamente tiene como una luz en modo pulmón, respiración o fade, como le quieran decir, que solamente se prende y se apaga constantemente. Y al costado también contamos con 3 franjas RGB. Una vez teniendo esas características bien en cuenta, ahora sí podemos empezar a comparar una con la otra. Este mouse es bastante pequeño, caben totalmente en la palma de mi mano y tiene los botones del lado derecho de la mano para que lo puedas apretar con los pulgares. Eso quiere decir que está hecha para las personas diestras o derechas, como quieran decirle. Pero la parte superficial está completamente hecha de plástico, pero no es un plástico que se sienta de mala calidad, más bien todo lo contrario. Es un plástico bien logrado, o sea que está muy bien, se siente bien al tacto. Lo que más resalta en este mouse viene siendo la estética. El RGB se puede configurar desde la aplicación y se puede controlar a voluntad, lo cual lo hace bastante estético. Creo que el resumen de este mouse sería el siguiente: es estético y es útil. Su calidad de construcción está bien logrado, el sensor es bastante aceptable, se puede configurar manualmente, lo que hace que el usuario lo tenga de la manera que desee. Ahora pasando al G402, este mouse es todo lo contrario al anterior. Acá lo que más resalta es la calidad y la comodidad, no más la estética. Contamos con 8 botones a lo largo del mouse y como ven el mouse es muy ergonómico. Como pueden ver acá en el costado izquierdo tenemos un relieve que es donde se apoya el pulgar para poder agarrarlo cómodamente, y del lado derecho también tenemos acá una pequeña abolladura que es donde se vendría a sujetar o a presionar. En vez de apoyar el mouse así, lo que vendríamos a hacer es sujetar el mouse. Las partes del costado donde vendría a estar apoyando los dedos y la palma viene siendo todo esto de goma, lo cual lo hace mucho más cómodo, y tanto la ergonomía, la duración y la calidad de uso lo hace sentirse muy cómodo en todo el conjunto de esas características. Considero que el G203 es un mouse bastante estético y funcional, no pasa de eso, y el G402 no tiene nada estético, básicamente solamente es calidad y comodidad. Así que una vez sabiendo eso, cada uno puede sacar sus conclusiones de cuál le convendría comprarse en el caso de que quieran alguno de estos dos. Este lo recomiendo para un uso ocasional y este lo recomiendo para un uso excesivo o intenso. Así que ya saben gente, díganme en los comentarios cuál les pareció mejor o cuál les gustó más. Creo que una vez apreciado la diferencia entre un mouse estético y uno cómodo, me quedaría con el cómodo. Sacrificaría la estética por la comodidad, pero esa es solo mi opinión. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Yo soy Ronaldo y nos vemos a la próxima.